Ella aún estaba viva cuando la encontraron, apenas. Su pata retorcida de forma antinatural dentro de una trampa de acero oxidada, su pelaje empapado de sangre y nieve derretida. No gritó. No se movió, solo miró a los hombres que se acercaban con guantes gruesos y cortapernos, su cuerpo congelado por el shock, sus pupilas dilatadas y sin parpadear. Era como si ya hubiera abandonado su cuerpo, eligiendo refugiarse en un lugar más profundo, más tranquilo, lejos del dolor. Habían pasado al menos 2 días. Sin señales de comida, sin signos de lucha. Uno de los rescatistas susurró, casi la sedamos para acabar con su sufrimiento. Pero no lo hicieron. En cambio, cortaron la trampa, la levantaron lentamente hacia una jaula y la llevaron al Centro de Rehabilitación de Vida Silvestre en las afueras de Santa Fe, Nuevo México. La llamaron Sofía. No porque pareciera pertenecer a una tierra cálida y dorada. No entonces. Parecía un desastre. Pelaje apelmazado con sangre seca, respiración superficial, huesos visibles bajo la piel. Pero le dieron ese nombre como un deseo. Una segunda oportunidad, si podía encontrarla, los primeros días, no hizo más que intentar escapar. Lanzaba su cuerpo roto contra las paredes de acero de su recinto hasta que sus puntos se abrían de nuevo. El equipo observaba por cámaras, temerosos de entrar. No quería comida. No quería seguridad. Quería salir, aunque eso significara romper cada hueso que le quedaba. No gruñía a las personas. Gruñía al viento, a las sombras, a sí misma. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Y luego dejó de intentarlo. El 5.º día, Sofía se acostó en la esquina más lejana de su corral y no se movió más. Rechazó agua. Rechazó analgésicos. Dejó que las moscas se posaran en su hocico. Respiraba, pero apenas. No era solo que estuviera herida. Algo más profundo se había roto, algo que ningún yeso o antiséptico podía alcanzar. El equipo guardaba silencio alrededor de su recinto, con voces bajas, movimientos lentos. Ahora entendían la diferencia. Esto no era un lince recuperándose. Era una criatura en duelo. Una criatura que había decidido que sobrevivir podría no valer la pena, lo intentaron todo. Olores familiares, carne fresca, música suave, pero nada la alcanzó hasta que llegó una segunda jaula. Un envío desde Texas. Inesperado, urgente. Dentro había otro felino, más pequeño, extraño, no de estos bosques, no de este continente, y Sofía aún no lo había visto. Temblaba cuando lo sacaron. Un cachorro de leopardo, de no más de 12 semanas, con el vientre lleno de quemaduras en proceso de curación, ojos opacos por el cansancio. No siseó, no gruñó, solo emitió un llanto bajo, un sonido sin forma, como una pregunta sin respuesta. Su nombre era Mateo. Lo encontraron en los documentos de envío durante una redada en las afueras de Austin, Texas. Había sido traficado a través de la frontera en una bolsa de lona, vendido en línea como una mascota exótica. Cuando lo encontraron, estaba acurrucado en el fondo de un armario, hambriento y temblando, envuelto en una manta infantil como un juguete olvidado. No debería haber sobrevivido. Intentaron contactar santuarios, zoológicos, incluso programas de rescate extranjeros, pero ninguno tenía espacio o autorización para recibir a un felino grande no nativo. No en su condición. Solo el Centro de Rehabilitación en Santa Fe tenía un equipo médico disponible. Temporal, dijeron, solo para estabilizarlo. Su recinto se instaló frente al de Sofía. No muy cerca, solo lo suficiente para mantener distancia, por seguridad. Ella lo notó antes que ellos. Comenzó con un movimiento. Las cámaras de vigilancia captaron su cabeza girando, nada más. Pero fue la primera vez en días que respondía a algo. Sus orejas se movieron hacia el sonido suave e incierto que él hacía mientras lo colocaban en una cama térmica. Esa noche, él lloró de nuevo, un sonido suave, roto, crudo y pequeño. Sofía se levantó. No cargó contra la puerta.
No golpeó su peso contra la pared. Simplemente se puso de pie, lenta, temblorosa, deliberada, y miró hacia el corral de Mateo. Durante 5 minutos, no parpadeó. A la mañana siguiente, comió. No mucho, solo unas tiras de carne de conejo. Pero tras una semana de inanición, fue suficiente para que el personal corriera a los monitores, sin palabras. Sofía mantuvo sus ojos en el recinto frente al suyo todo el tiempo. Mateo aún no podía verla. Estaba demasiado débil para explorar, demasiado ocupado sobreviviendo. Pero ella sabía que él estaba allí. Y de alguna manera, en un lugar que nunca había sido hogar para ninguno de los dos, algo había comenzado. Al principio, nadie lo creyó. El equipo revisó las grabaciones de las cámaras 3 veces antes de decir algo. Sofía había estado tan profundamente sumida en el silencio, tan completamente inalcanzable, que algunos ya habían comenzado a susurrar la posibilidad que nadie quería decir en voz alta: se ha ido. Ida de la manera en que los animales a veces se van sin morir. Doblando hacia sí mismos, desapareciendo detrás de sus propios ojos. No dormida, no sedada, sino apagada. Cerrada a todo lo que pudiera tocar o herir. Pero ahora se movía. No paseaba, no se agitaba, observaba. Mantenía su mirada fija en el pequeño cachorro de leopardo en el recinto frente al suyo. Sin gruñidos, sin dientes, solo una mirada fija, intensa. Del tipo que no parecía agresión, pero tampoco era comodidad. «Está consciente», susurró un voluntario, sin apartar los ojos de la pantalla. Pero aún no sé qué significa eso. Mateo, por su parte, no la notó al principio. Estaba demasiado ocupado sobreviviendo. Su mundo era una lámpara de calor, un biberón y una sábana cálida en la que se enterraba como si pudiera traer a su madre de vuelta. Pero 2 días después, todo cambió. Mateo se puso de pie por primera vez y se dirigió, tambaleante, hacia el borde de su recinto. Olió las barras, miró a través del divisor de plexiglás y se detuvo. Allí estaba ella. Sofía no se movió. Mateo se sentó frente a la partición y simplemente se quedó. Se miraron durante mucho tiempo, sin parpadear. Mateo inclinó la cabeza, extendió una pata a través de la pequeña abertura cerca del suelo. No lo suficiente para tocar, solo para intentarlo. Las orejas de Sofía se echaron hacia atrás, su cola se movió. Un gruñido bajo comenzó en su garganta. No a todo volumen, sino bajo, incierto. Los voluntarios se congelaron, pero ella no cargó, no siseó, no se fue. Mantuvo su posición, cada músculo tenso, su respiración superficial pero constante. Observó la pequeña figura moteada frente a ella como si fuera algo que no reconocía. No presa, no amenaza, solo desconocido. Mateo bostezó. El movimiento la sobresaltó. Su pata delantera se levantó 1 centímetro, tensa. Luego, lentamente, la bajó. El personal impuso límites estrictos, sin sesiones compartidas, sin contacto, sin riesgos, pero permitieron que los recintos permanecieran uno al lado del otro bajo monitoreo cercano, siempre con paneles de escape en su lugar. Esa noche, Sofía no durmió en su esquina. Durmió cerca del divisor. A la mañana siguiente, gruñó de nuevo, más fuerte esta vez, cuando Mateo presionó su nariz contra la unión entre ellos. Pero no hubo embestida, no hubo violencia, solo esa tensión pulsante constante, como un alambre estirado, zumbando entre la precaución y algo que ninguno de los dos podía nombrar aún. Ella lo observaba todo el día. El cachorro dormía, se estiraba, rodaba, gemía en sueños. Y Sofía se quedaba cerca. No era comodidad. Todavía no, pero no era nada. Y después de todo lo que había perdido, su cuerpo, su libertad, algo más profundo e invisible, incluso eso casi significaba algo. Los voluntarios dejaron de usar la palabra sin esperanza porque, aunque nadie podía decir qué estaba pasando entre el lince y el cachorro de leopardo, todos sabían que algo estaba ocurriendo.
Mateo estaba más fuerte ahora. Solo habían pasado unos días, pero el cambio era inconfundible. Seguía siendo pequeño, seguía con bajo peso, todavía caminaba con un tambaleo que hacía que los veterinarios contuvieran el aliento cada vez que se movía. Pero sus ojos ahora tenían enfoque. Sus pasos tenían propósito. Y, sobre todo, había comenzado a jugar. No de la manera salvaje y frenética de un cachorro sano, sino con golpecitos suaves y saltos torpes sobre su manta, su cola, un anillo de plástico. A veces se detenía a mitad de un movimiento y miraba hacia el divisor, como si verificara si Sofía seguía observándolo. Siempre lo estaba, ella ya no gruñía. No se movía mucho, no se acercaba a la unión, pero su postura había cambiado, ya no tensa, ya no preparándose para un ataque. Se acostaba cerca del divisor con la cabeza baja, las orejas hacia adelante, respirando lenta y uniformemente. El personal tuvo cuidado de no nombrar lo que veía. No querían gafarlo, no querían convertirlo en una historia antes de que se volviera real. Pero observaban más de cerca ahora. Notaban la quietud en el cuerpo de Sofía cuando Mateo estaba cerca. Como su comida desaparecía cada mañana. Como la herida en su pata, aunque aún en carne viva, ya no sangraba por las sacudidas autoinfligidas, luego vino el procedimiento. Las quemaduras de Mateo, aunque en proceso de curación, necesitaban cuidados minuciosos. Vendajes nuevos, antibióticos tópicos, terapia de hidratación. El equipo programó una sesión médica en la sala de examen, a solo 1 hora de su recinto. No era inusual. Lo habían sacado antes, aunque siempre sedado, siempre apenas consciente. Esta vez, sin embargo, estaba despierto. Despierto, alerta y ruidoso. Cuando el veterinario lo levantó hacia el transportador, Mateo dejó escapar un grito agudo y claro. No era dolor, no era miedo, era algo más, algo que sonaba a protesta. Sofía se puso de pie de un salto. Corrió hacia el divisor, paseando con fuerza contra el borde, con la nariz presionada en la unión, la cola agitándose, los ojos bien abiertos. Para cuando Mateo estuvo fuera de la vista, ella se había retirado de nuevo a la esquina, a las sombras, todo el progreso, el cambio lento de la desesperación colapsada a una calma vigilante, se disolvió en un momento. No comió esa mañana, no se movió. Cuando el personal se acercaba, giraba la cara hacia la pared. Observaban su respiración, rápida, superficial. Su pata temblaba, sus orejas se aplanaban ante cada sonido del pasillo. No era miedo. Era inquietud. Una especie de espera inquieta, como si un hilo pequeño que la mantenía unida hubiera desaparecido. Cuando Mateo regresó, somnoliento pero estable, Sofía no se acercó de inmediato. Mantuvo su distancia, lo observó cuidadosamente mientras lo colocaban de nuevo en su cama, su pelaje oliendo a antiséptico y estrés. No jugó esa noche. Se acurrucó y durmió, con las patas metidas bajo la barbilla, la cola sobre la nariz. Sofía se levantó lentamente, avanzó, se acostó, no tocando el divisor, pero cerca. Lo suficientemente cerca como para que su aliento empañara el plexiglás entre ellos. No lo miró, pero no se fue. Lo que había comenzado entre ellos no se había ido. Solo había pausado, conteniendo el aliento, esperando algo que ninguno de los dos podía nombrar aún. Los días se alargaron, tranquilos y lentos. Mateo se volvió más firme en sus pasos, más fuerte en sus movimientos. Su pelaje comenzó a espesarse, las manchas desnudas en su vientre desvaneciéndose en un dorado suave. Jugaba más ahora, con saltos más torpes, pequeños gruñidos curiosos, golpes ligeros a las hojas traídas por el viento. Pero siempre, siempre, regresaba al divisor. Esa unión entre sus recintos se había convertido en su ancla. Después de cada comida, cada siesta, cada valiente exploración de su pequeño mundo, volvía a ese borde, presionaba su cuerpo cerca y esperaba. Sofía comenzó a encontrarse con él allí. Al principio, era simple proximidad. Se acostaba a unos pasos de distancia, con los ojos entrecerrados, sin reconocerlo,
pero tampoco retrocediendo. Con el tiempo, la distancia se cerró lentamente, sin drama, sin advertencia. Una mañana, Mateo caminó hacia el divisor y extendió su pata a través de la rendija más baja. Sofía no se movió. Luego, se inclinó. No un paso completo, no una embestida, solo una inclinación lenta y constante de su cuerpo hasta que su nariz quedó justo sobre la pata extendida de él. Olió, se quedó quieta, luego se acostó de nuevo, esta vez con su lado descansando contra el divisor. Fue la primera vez que se tocaron, incluso a través de la barrera. El personal lo notó de inmediato. No dijeron nada, pero se quedaron más tiempo en la ventana de observación. Mateo, aún un cachorro en muchos sentidos, había comenzado a vocalizar. Pequeños resoplidos, suaves murmullos, no gritos de angustia, sino el tipo de sonidos destinados a ser escuchados por alguien más, una madre, un hermano, cualquiera. Sofía escuchaba. No respondía, no al principio, pero se quedaba cerca. Ya no se sobresaltaba cuando él se movía repentinamente o hacía ruido. Ya no parecía prepararse para el dolor. Lo que se había roto en ella había comenzado a cambiar, no a desaparecer. Ese tipo de heridas no se desvanecen, pero se suavizan. Los ojos de Sofía cambiaron. Ya no miraban a través de las paredes. Lo seguían. Cuando él jugaba, ella observaba. Cuando dormía, ella se acostaba cerca, con su cuerpo curvado en la misma dirección, respirando con un ritmo que coincidía con el suyo. Los voluntarios susurraban entre ellos cuando pensaban que nadie más estaba escuchando. Él la necesita. Cree que ella es su madre. Pero había algo más, también. Porque Mateo no era el único que estaba cambiando, Sofía se movía más ahora. Exploraba los bordes de su recinto, comía más consistentemente, aceptaba tratamientos breves y cautelosos del personal. Ya no gruñía. Ni al viento, ni a sí misma, ni al mundo. Era como si la presencia de él se hubiera convertido en un hilo que la cosía de nuevo, un pequeño lazo a la vez. No estaba completa. Pero ya no estaba vacía. Y Mateo, pequeño, herido y solo, le había dado algo que ninguna cirugía podía, una razón para quedarse. La primera vez que Mateo se durmió, presionado contra el divisor, Sofía no se alejó. Tenía todas las oportunidades. Estaba alerta cuando él se acurrucó junto a la unión, su cuerpo pequeño y doblado, con la espalda subiendo y bajando en un ritmo superficial. Se acurrucó en la base del plexiglás como si fuera cálido, como si significara algo, como si confiara en que ella estaría allí cuando despertara. Y ella se quedó. Las cámaras los grabaron durante la noche, uno grande, uno pequeño. Dos siluetas moteadas acostadas en una quietud despejada, a centímetros de distancia, pero separadas por barreras que ninguna pata podía atravesar. Por la mañana, Mateo levantó la cabeza, parpadeó somnoliento y dejó escapar un sonido bajo y rasposo. No era exactamente un llamado, pero la alcanzó. Sofía parpadeó. Luego, lentamente, se levantó y se estiró, arqueando la espalda con cuidado, colocando cada pata con intención. Caminó por el perímetro, mirando por encima del hombro solo una vez. Mateo la siguió desde su lado. Dondequiera que ella pisaba, él la imitaba, copiando sus movimientos como si fuera un juego que solo él entendía. Era torpe, demasiado joven para moverse con su gracia silenciosa, pero lo intentaba. Por primera vez en semanas, el personal escuchó a alguien reír. Ella le está enseñando, murmuró un voluntario, con los ojos muy abiertos. O tal vez él le está recordando cómo vivir. Comenzaron a planear sesiones cortas supervisadas. Era un riesgo. Sofía seguía siendo un lince salvaje, y Mateo era un cachorro vulnerable, extranjero, sin un vínculo natural con ella. Pero los instintos son profundos, y los instintos de Sofía habían cambiado. La primera sesión fue breve, 10 minutos. Mateo fue colocado en un recinto neutral compartido con puntos de salida para ambos. Sofía fue liberada en segundo lugar, con el cuerpo bajo, movimientos cautelosos.
El equipo contuvo el aliento. No saltó. No corrió. Caminó directamente hacia él, olió el aire sobre su cabeza y se paró sobre él mientras él permanecía inmóvil debajo de su pecho. Luego se acostó. Él trepó a su lado y descansó su barbilla contra sus costillas. Nadie se movió. Nadie respiró. Y en ese momento, nadie podía decir cuál de los dos necesitaba más al otro, porque Mateo, abandonado, traficado, huérfano, nunca había conocido la seguridad. No de nada, no de nadie. Buscaba calor como un niño que había memorizado la forma de la soledad. Y Sofía, golpeada, rota, enjaulada en dolor, había olvidado lo que significaba ser necesitada. Sus heridas estaban sanando, pero su corazón había estado hueco. Ahora latía por algo, por alguien. Cada día, las sesiones se alargaban. Jugaban en ráfagas cortas. Él perseguía su cola. Ella lo dejaba. Él se arrastraba bajo su pecho. Ella lo dejaba dormir allí. Si alguien se acercaba demasiado rápido, ella se ponía delante de él. No agresiva, pero sólida, presente. Se había convertido en su refugio. Y de alguna manera, al protegerlo, comenzó a encontrar las piezas de sí misma nuevamente. No presa, no depredador, no paciente, algo más, algo vivo. El cielo se había vuelto pálido con la luz temprana del invierno cuando ocurrió el primer error. Fue una mañana tranquila. Demasiado tranquila. Había llegado un nuevo animal durante la noche. Otro lince, este más joven, impredecible, visiblemente agitado mientras la sedación comenzaba a desvanecerse demasiado pronto. Fue colocado temporalmente en un corral de espera adyacente al espacio al aire libre compartido donde Sofía y Mateo habían comenzado sus sesiones supervisadas. Se suponía que era rutinario, temporal. Pero la puerta entre los recintos no había cerrado correctamente. No abierta, solo lo suficientemente suelta como para que el sonido, el olor y la tensión se filtraran. Mateo fue el primero en notarlo. Como siempre, se había acercado al borde, su pequeño cuerpo caminando por la línea de la cerca, la nariz temblando con curiosidad. El olor era desconocido, más agudo. Equivocado. El nuevo lince lo vio. Todavía aturdido pero reactivo. Se lanzó hacia el divisor, golpeando la malla con un gruñido que sobresaltó incluso al personal cercano. Mateo se congeló, inseguro, su pequeño cuerpo agachándose instintivamente, y entonces Sofía se movió. No saltó. No había necesidad. Pero se levantó rápido, cada pelo de su espalda erizándose con un sonido gutural bajo que ninguno del personal había escuchado de ella en semanas. Dio un paso directamente entre Mateo y la amenaza. Su cuerpo se puso rígido, la cola agitándose, las orejas echadas hacia atrás. Enfrentó el divisor por completo, colocándose frente a él como un muro vivo. Mateo se presionó contra su pata trasera. Ella no lo miró. Nunca apartó los ojos del lince más allá de la barrera. No gruñó. No paseó. Simplemente mantuvo su posición y dejó claro, sin palabras ni movimiento, no lo tocarás. El momento pasó rápidamente. El personal aseguró la puerta defectuosa y trasladó al nuevo animal a otra ala. Pero el eco de la postura de Sofía permaneció. Más tarde, cuando Mateo yacía acurrucado junto a su flanco, respirando lento y uniforme, un voluntario susurró, no estaba reaccionando. Estaba protegiendo, todos lo habían visto. Sofía no se había defendido cuando quedó atrapada en esa trampa. No había luchado cuando el dolor la envolvió. Pero había dado un paso adelante por él. Desde ese día, todo se profundizó. El juego de Mateo se volvió más audaz. Perseguía sombras, atacaba plumas, saltaba sobre troncos, pero siempre regresaba a su lado. Comenzó a vocalizar suavemente, murmullos destinados solo para ella. Sofía empezó a acicalarlo. Al principio, era cauteloso, solo una lamida áspera entre sus orejas, un pase de su lengua, como si probara un instinto que no había usado en años.
pero pronto se convirtió en parte de ellos. Cada siesta, cada descanso, cada pausa en el día terminaba con él acurrucado bajo su mandíbula y su lengua alisando la cresta de su espalda. Ya no parecían dos animales rescatados en recuperación. Parecían un vínculo, real, arraigado, no dicho. Un corazón salvaje roto y un cachorro sin madre eligiéndose mutuamente cuando ninguno tenía nada más que dar. Esa semana cayó nieve, suave y lenta, cubriendo los bordes del recinto al aire libre de blanco. La temperatura bajó, pero ni Sofía ni Mateo parecían notarlo. Habían encontrado algo más cálido que el frío podía tocar. Cada mañana ahora comenzaba de la misma manera. Mateo despertaba primero, estirándose, parpadeando a través del aire cubierto de escarcha. Se giraba para buscarla, siempre cerca, siempre frente a él. Trepaba sobre sus patas y descansaba su cabeza bajo su barbilla, y ella se quedaba completamente quieta, dejándolo acomodarse. El personal comenzó a extender sus sesiones compartidas. 10 minutos se convirtieron en 20, luego en 1 hora, luego en más, hasta que había tardes enteras en las que Sofía y Mateo estaban juntos, supervisados, monitoreados. Pero libres para existir en el espacio del otro sin barreras. No importaba qué hicieran, ya fuera jugar, dormir o simplemente quedarse quietos. Era como lo hacían. Mateo se movía por el mundo de manera diferente cuando Sofía estaba cerca. Caminaba con propósito, con una confianza tranquila que nunca había estado allí antes. Cuando se sobresaltaba, corría hacia ella, no se alejaba. Cuando se cansaba, no buscaba refugio. La buscaba a ella, y Sofía, una vez un fantasma en su propio cuerpo, había vuelto a estar conectada. Ahora se acicalaba, comía regularmente, interactuaba con el personal sin pánico. La cojera permanente en su pata delantera ya no parecía una herida. Era solo parte de ella. Algo sanado, algo superado. La conexión entre ellos no necesitaba interpretación. Era visible en cada respiro, cada parpadeo compartido. Una tarde, mientras Mateo dormía en la curva de su cuerpo, un técnico entró silenciosamente al recinto para ajustar un panel de calefacción. El ruido fue suave, pero Mateo se agitó. Su cabeza se levantó. Sofía se puso de pie de inmediato, no agresiva, solo alerta, bloqueando su vista de la puerta. Sus hombros se movieron, las orejas inclinadas hacia atrás, los ojos fijos en la figura cerca de la pared. El técnico se detuvo, luego retrocedió lentamente, con las manos levantadas. Afuera, susurraron, es suya. Por la noche, Sofía comenzó a jugar. No como Mateo, no había volteretas ni persecuciones, pero se acostaba de lado, golpeando ligeramente un trozo de corteza de pino, empujándolo hacia él. Un momento compartido, una invitación. Mateo siempre respondía, siempre ansioso, siempre mirándola con ese asombro de ojos abiertos que solo los muy jóvenes llevan. Él había llenado el vacío dentro de ella, no con ruido o necesidad, sino con significado. Y ella se había convertido en su mundo. Dos criaturas salvajes de diferentes continentes, diferentes especies, diferentes heridas. Pero el dolor reconoce al dolor. Y el amor, cuando llega silenciosamente sin demanda ni explicación, puede echar raíces en los lugares más profundos. Incluso en el frío, incluso en jaulas, incluso donde nadie espera que crezca. Juntos, no estaban sanando. Ya habían comenzado a sanar. Se suponía que era una inspección de rutina. Oficiales de la Junta de Vida Silvestre del Estado llegaron sin previo aviso, con portapapeles en mano, ojos agudos y voces educadas pero distantes. Protocolo estándar, revisión de instalaciones, verificación de documentos, informes de condición animal. El personal no estaba preocupado hasta que comenzaron las preguntas. ¿Por qué están un lince y un cachorro de leopardo alojados juntos? ¿Hay una evaluación de comportamiento escrita que permita esta interacción? ¿Están conscientes de que esto podría considerarse una violación de las regulaciones de contención entre especies? La sala quedó en silencio. El personal intentó explicar que Mateo no tenía madre,
que ningún santuario había aceptado recibirlo, que la recuperación de Sofía solo había comenzado cuando él llegó. Que esto era más que médico. Era emocional. Era necesario. Pero los oficiales no trataban con sentimientos. Trataban con reglas. La presencia de Mateo en el estado ya era un área gris. Era una especie no nativa, traficada ilegalmente, ahora retenida temporalmente bajo exenciones de cláusula de emergencia. Su colocación con un depredador nativo, incluso bajo supervisión, levantaba banderas rojas. Tendremos que revisar esto, dijo uno de ellos. Es posible que deban separarlos hasta que se tome una determinación. El equipo asintió cortésmente. Sus manos estaban atadas. Esa noche, Sofía y Mateo fueron devueltos a recintos separados. Mateo no entendía. Lloró. Sonidos cortos, agudos, no de dolor, sino de confusión. Corrió hacia el divisor, presionando sus patas contra la unión, buscándola. Cuando no pudo alcanzarla, se acostó junto a la puerta, con los ojos muy abiertos, el cuerpo tenso. Sofía no comió. Paseaba, no violentamente, no como cuando llegó por primera vez. Esto era más silencioso, más inquietante. Se detenía, miraba la puerta vacía, luego volvía a dar vueltas. El personal observaba impotente. Durante semanas, habían visto crecer la vida entre estos dos animales. Real, inconfundible. Y ahora, separados por líneas en un papel, esa luz había comenzado a parpadear, presentaron una apelación, contactaron a cada contacto que tenían, grupos de conservación, alianzas de rescate. Incluso socios corporativos. Una de esas llamadas llegó a un programa de defensa de la vida silvestre financiado en parte por Patagonia, un apoyo de larga data para proyectos de rehabilitación en el suroeste. La respuesta fue rápida. Se aseguró financiamiento para acelerar la reubicación de Mateo a un santuario de grandes felinos con licencia en Colorado, uno especializado en especies exóticas rescatadas del mercado negro. Tendría espacio, cuidado y seguridad, pero no tendría a Sofía. La noticia llegó pesada. El personal caminaba más despacio ese día. Los voluntarios se quedaban más tiempo en las ventanas. La noche antes de su traslado, Mateo fue colocado junto al recinto de Sofía una última vez. Sin barreras. Sin personal en la sala, solo ellos. Él corrió hacia ella. Ella bajó la cabeza de inmediato, y él se presionó contra su pecho, enterrando su cara en su pelaje. Ella se curvó a su alrededor, con la lengua corriendo suavemente sobre la parte superior de su cabeza, luego por su columna. Se quedaron así durante una hora. Sin ruido, sin movimiento, solo el sonido silencioso de un latido salvaje contra otro. La mañana llegó pronto, y con ella el adiós. La jaula de transporte estaba silenciosamente en el suelo de concreto, forrada con toallas suaves y calentada por almohadillas portátiles. Mateo no entendía qué significaba. Estaba curioso, por supuesto. Olió las esquinas, dio una vuelta lenta. Pero no había miedo en él. Todavía no. Miró a los voluntarios con los mismos ojos confiados de siempre, esperando que Sofía apareciera detrás de ellos en cualquier momento. Ella no estaba allí. Todavía no. El equipo había debatido dejarlos verse de nuevo antes de la partida. Algunos argumentaban que solo haría la separación más difícil. Otros sabían que no importaba. Difícil o no, era necesario. Sofía no se había movido de la puerta desde el amanecer. Había sentido el cambio en el ritmo del día, los sonidos, el tono en las voces de las personas. Paseaba por la línea de la cerca, no frenética, sino enfocada, buscándolo. Cuando abrieron la puerta y trajeron a Mateo hacia ella una última vez, no se apresuró hacia adelante. Se quedó quieta, esperó. Él la vio e inmediatamente corrió al espacio entre ellos, gorjeando suavemente, rozando su lado contra su pata, luego acurrucándose en el pelaje suave de su pecho. Sofía se bajó lentamente, envolviendo su cuerpo alrededor de él en un medio círculo.
Su barbilla descansó sobre su espalda, sus ojos cerrados. Nadie habló. La sala estaba en silencio, salvo por su respiración. 5 minutos. 10. 15. El veterinario dio un paso adelante primero, susurrando el nombre de Mateo como una disculpa. El cachorro levantó la vista, parpadeó, luego se volvió hacia Sofía como si pidiera permiso. Ella no se movió. No luchó, pero lo abrazó más fuerte solo por un momento más, luego lo soltó. Mateo fue levantado suavemente hacia la jaula. No lloró. Simplemente la miró a través de las rendijas, con los ojos muy abiertos y quietos. Sofía dio un paso adelante, presionando su nariz contra el borde de la jaula. Una pausa, un respiro. Luego él se fue, la camioneta se alejó en silencio, con los neumáticos crujiendo sobre la grava cubierta de escarcha. Sofía se quedó en la puerta durante horas después, mucho después de que el vehículo hubiera desaparecido por el camino. No paseaba. No lloraba. Solo miraba. Y cuando llegó la noche, finalmente se dio la vuelta. Había algo en su postura ahora, algo más pesado. Sí, pero no hueco, no como antes. No había sido abandonada esta vez. Había sido elegida, necesitada, amada. Y aunque su cuerpo aún llevaba las cicatrices de los dientes de metal y el largo silencio, sus ojos ya no miraban a través del mundo. Miraban dentro de él, pronto estaría lista. La selva de Nuevo México la recibiría de vuelta, pero no regresaría igual. Cada historia aquí en Esperanza y Pelaje nos recuerda el increíble poder de la compasión y cuán crucial es apoyar a los animales necesitados. Sofía nunca estuvo destinada a ser madre. Mateo nunca debió sobrevivir. Pero contra todo pronóstico, en un lugar construido para sanar cuerpos rotos, dos corazones rotos se encontraron. Lo que se dieron el uno al otro no fue solo consuelo. Fue rescate. Un rescate profundo, del alma. Del tipo que ninguna medicina, ninguna cerca, ningún protocolo puede crear. En los llantos más pequeños de Mateo, Sofía encontró la voluntad de vivir. En su fuerza silenciosa, él encontró algo que nunca había conocido. Seguridad, su tiempo juntos fue breve, pero importó. Porque la sanación no siempre parece una liberación. A veces parece un momento, un vínculo, una promesa, silenciosamente cumplida. Sofía está de vuelta en la selva ahora, liberada en una región protegida del norte de Nuevo México, donde la tierra se extiende amplia y el cielo tiene espacio para todo. Cojea ligeramente, pero se mueve con propósito. Mateo vive en las colinas de Colorado en un santuario que protege a animales como él. Víctimas de la crueldad, sobrevivientes de la codicia, y ahora, finalmente, solo animales. A veces todavía se acurruca en sí mismo cuando duerme. A veces todavía gorjea en el silencio, pero está seguro y es amado. El viaje de este animal desde el rescate hasta la rehabilitación muestra cuán importantes son realmente los grupos de rescate sin fines de lucro. Cuidar a los animales rescatados es más que amor. Es responsabilidad, bienestar animal y conservación de la vida silvestre. Cuando miras y compartes estas historias, estás ayudando a más animales rescatados a encontrar el amor, el cuidado y los hogares que merecen. Únete a nosotros en Esperanza y Pelaje, donde cada historia se convierte en una voz y cada voz se convierte en esperanza.